Bien, entonces, este era el panorama general del metabolismo. Eso significa que teníamos la primera parte, que era exterior a la célula o al cuerpo, o lo que sea, y ahí teníamos la digestión, que fue lo primero que vimos. Luego venía el metabolismo intermedio, que lo dejamos en suspenso, y vimos lo que correspondía a metabolismo terminal. ¿Para qué veíamos metabolismo terminal? Inicialmente, justo para tener una idea de la cantidad de energía que se puede generar en esta última parte del metabolismo, que es donde mayor cantidad de energía se consigue. Y este abarca el ciclo del ácido cítrico y lo que tiene que ver con la función de la mitocondria en el proceso de generación de energía, o sea, el transporte de electrones, la reoxidación de las coenzimas reducidas, fundamentalmente. Y ahí es donde la mayor cantidad de energía se consigue. Bien. Recuerden que siempre en todo necesitamos recordar lo que es el balance energético. Y cuando veamos el metabolismo intermedio, es decir, lo que corresponde a todos los procesos de todos los nutrientes, todos desembocan en el mismo compuesto que es la acetilcoenzima A. Entonces, lógicamente, a partir de ahí es donde se genera la energía. Fíjense que ahí al costado está también la fotosíntesis. En las hojas de los vegetales, con la energía lumínica. ¿Qué es lo que se consigue? Fíjense, se consigue obtener oxígeno a partir del agua, utilizar el dióxido de carbono que se libera en todos los procesos del metabolismo. Por supuesto que no es solamente en el ciclo del ácido cítrico, hay otros procesos donde también se genera dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono en los vegetales es fijado, es decir, es utilizado para, en esta banda, porque no es una línea, es una banda, que es la que permite la glucogénesis, es decir, la generación de glucosa a partir de dióxido de carbono y agua. Quiere decir que estamos reduciendo el dióxido de carbono a una molécula que es la glucosa. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora nos vamos a centrar en esta parte del metabolismo que es el metabolismo intermedio. Y fíjense que lo más central del metabolismo intermedio es el metabolismo de los hidratos de carbono, pero en particular de la glucosa. Justamente la glucosa es el alimento universal de la célula.
Perdón, pero me he pescado un ataque de alergia. Entonces, fíjense que es el tronco central del metabolismo. Así que vamos a comenzar con esa ruta metabólica que es la glucólisis. Bien, habiendo dicho esto, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a la primera parte de la clase de hoy, que la tenemos como introducción al metabolismo intermedio. Bien, entonces, estamos en la segunda etapa, que es la que tiene les pido perdón, pero me parece que hoy estoy más atacada que de costumbre. Bien, entonces, comenzamos. Recuerden que cuando empezamos a hablar de biomoléculas, empezamos con los glúcidos. Por esa razón, empezamos ahora con el metabolismo intermedio de los glúcidos. Pero además, acabamos de ver que es el tronco central de ese resumen del metabolismo. Por lo tanto, glucólisis. Entonces, recordemos como primera medida qué es lo que pasa cuando una molécula accede a una ruta metabólica. Necesita una cierta cantidad de energía, porque de lo contrario no puede reaccionar. Esa activación, en el caso de los hidratos de carbono, se da en forma de ésteres de fosfato. Los ésteres, atención, recuerden, los ésteres tenían un delta G de hidrólisis de relativamente baja energía, en tanto que los anhídridos de fosfato tenían un delta G de hidrólisis de alta energía. ¿Se acuerdan cuando vimos nucleótidos? Bien, entonces, la glucólisis es un proceso que tiene 10 reacciones. Y la vamos a dividir por partes. Precisamente, vamos a comenzar con la parte que abarca las reacciones de la 1 a la 5, que es endergónica. Quiere decir que absorbe, consume energía. Y por supuesto, la energía en forma de ATP. Luego, veremos qué sucede a continuación y vamos a ver cuál es el balance energético total de la glucólisis.
Entonces, la energía que se consume proviene de la hidrólisis del ATP. Y los fosfatos que se van a integrar a las moléculas, primero a la glucosa, luego a la fructosa, justamente provienen también del ATP. Por lo tanto, nuestras primeras reacciones son consumo de ATP y formación de ésteres de la glucosa y a continuación de la fructosa. Hasta ahí entonces vamos a llegar con una molécula que es un intermediario importante, que es la fructosa 1,6-bisfosfato. Ahí termina la primera parte o primera fase o primera etapa de la vía glucolítica, que dije que era endergónica. Y ahí se consumen 2 uniones de alta energía. Después lo vamos a ver con fórmulas. Estas reacciones donde se gasta ATP y se transfiere el grupo fosfato, son reacciones que las vamos a denominar de fosforilación. Entonces, fosforilación a partir del ATP, que es el agente fosforilante. Desde ya que el hecho de consumir ATP implica que las reacciones son irreversibles. ¿Por qué? Porque tienen un delta G alto y no se pueden volver atrás sin, digamos, aplicar energía. O sea, son reacciones irreversibles. Desde la reacción número 6 hasta el final, la molécula que hemos indicado, que es la fructosa 1,6-bifosfato, tiene 6 carbonos, tiene 2 fosfatos, pero no es esa molécula la que continúa, sino que esa molécula se divide en 2 partes, que cada una tiene 3 carbonos. Son triosas. Y si recordamos cuáles eran las triosas, teníamos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona fosfato. Así que en este caso, a partir de la fructosa 1,6-bifosfato, se van a obtener el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Bien, de aquí en adelante es una sola triosa la que va a continuar el proceso, que es el gliceraldehído 3-fosfato. La otra triosa se puede perfectamente isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato, por lo tanto, son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato las que van a continuar todo el proceso, que en realidad es oxidativo, y vamos a ver cómo funciona. En esta segunda parte hay reacciones que son reversibles, algunas no. Particularmente la última reacción, que es la que genera el producto final de la glucólisis, que es el piruvato. El ácido pirúvico en el medio biológico se encuentra en forma de anión, de anión piruvato. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de generación de este piruvato, pero inicialmente tenemos una oxidación.
que es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Es la única reacción de oxidación que tenemos en la glucólisis. Bien, vamos a buscar entonces una ruta con todas las reacciones para poder verlo en forma lo más sencilla posible. Yo creo que debe haber más de una en los apuntes. Podemos verlo en el apunte de glucólisis, por ejemplo. Si tienen alguna pregunta. Bien, acá tenemos entonces la reacción completa de la glucólisis es la siguiente: glucosa, ácido pirúvico y por supuesto el ácido pirúvico va a dar el ion piruvato como corresponde. Pero atención, porque en ese proceso vamos a requerir la participación de una serie de enzimas. Dijimos que son 10 reacciones y por supuesto catalizadas por otras tantas enzimas y las coenzimas correspondientes dependiendo de cuáles son las necesidades. Bien, vamos a ver la ecuación general que está a continuación. Ahí la tienen, es glucosa más 2 ADP más 2 fosfato inorgánico más 2 NAD, va a dar 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NAD reducidos y agua naturalmente. Todo el proceso entonces lo tenemos acá y lo tenemos con los delta G que corresponden a cada una de las reacciones. No, vamos a ampliarlo un poquito con el zoom, ¿se puede? Bien, entonces, la primera enzima, que es la que ataca la glucosa y con el ATP la va a transformar en glucosa 6-fosfato, es la hexoquinasa. Recordemos, las quinasas eran las enzimas que permitían utilizar la energía de la hidrólisis del ATP. Así que ahí tenemos una quinasa que es la hexoquinasa. La glucosa 6-fosfato se va a isomerizar, por lo tanto una fosfohexosa isomerasa es la enzima que se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Y ahora es la fructosa la que va a captar un fosfato a partir de la acción de la fosfofructoquinasa y, por supuesto, el fosfato de un ATP. Y ahí obtenemos la fructosa 1,6-bisfosfato. Aquí esta molécula es la que se va a romper a partir de la acción de una enzima que se denomina aldolasa. Se va a romper en 2 triosas, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esas 2 moléculas no van a seguir ambas, sino que la dihidroxiacetona fosfato se va a isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato y es ese gliceraldehído el que continúa todo el proceso.
Bien, y ahí vemos la primera reacción que aparece acá, es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. La enzima es una deshidrogenasa y la coenzima es el NAD. Pero son dos las moléculas que de ahora en adelante van a estar participando. Dos, ¿por qué? Una era el gliceraldehído 3-fosfato original y la otra es el gliceraldehído que proviene de la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato. O sea, de ahora en adelante son dos moléculas. En este caso van a necesitar dos coenzimas oxidadas que se van a reducir. Y se va a oxidar el aldehído a ácido carboxílico. Entonces vamos a obtener el 1,3-bisfosfoglicerato. Bien. Y ahora vamos a ver la posibilidad de recuperar algo de energía. Arriba hemos gastado, en toda esa parte que dijimos que era endergónica, gastamos 2 ATP. Vamos a ver qué se puede recuperar. A partir del 1,3-bifosfoglicerato, por hidrólisis de esa molécula que es el fosfoglicerato, se puede obtener un ATP por cada una de las dos moléculas del 1,3-bifosfoglicerato que se hidroliza. La enzima es una fosfoglicerato quinasa. Recuerden, siempre que está de por medio la hidrólisis del ATP o la síntesis del ATP, tenemos una quinasa. Bien, entonces, ¿cuál es el fosfato? Porque acá en el 1,3-bifosfoglicerato tenemos dos fosfatos, uno en posición 1, en la posición 1 es la del carboxilo, quiere decir que tenemos un anhídrido mixto entre el ácido glicérico y el ácido fosfórico. Y los anhídridos, ¿qué dijimos? Son los que tienen las uniones de alta energía. Así que esa es la unión que se va a hidrolizar y se va a transferir la energía y el fosfato también a una molécula de ADP por cada una de las moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. No sé si se entiende. Si les hace falta, pregunten, por favor. No quiero que se queden sin entender. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato queda en 3-fosfoglicerato y el anhídrido mixto de ácido glicérico y fosfórico es el que se separa en 3-fosfoglicerato y ATP. Un ATP por cada una de esas moléculas. El 3-fosfoglicerato ahora se isomeriza y cambia la posición del fosfato en la molécula. Pasa de la posición 3 a la posición 2 del glicerol. Entonces, ahí vamos a tener el 2-fosfoglicerato. Ese 2-fosfoglicerato puede perder agua y nos queda una molécula muy interesante porque es uno de los compuestos que mayor cantidad de energía tiene en su estructura. Es el 2-fosfoglicerato que por acción de la enolasa
Entonces se deshidrata y queda el fosfoenol piruvato. Es el fosfato de un enol. Y ese fosfato de enol tiene una unión de alta energía. Ahí directamente la piruvatoquinasa puede hidrolizar el fosfato del enol, van a ser 2 moléculas, recuerden, y el fosfato y la energía se transfieren al ADP para dar ATP. Por lo tanto, en esta segunda parte vemos que todo lo que antes era utilización de energía del ATP, aquí es síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de compuestos ricos en energía. Atención, no es lo mismo que pasa en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria teníamos fosforilación oxidativa. ¿Qué significaba eso? Que era la energía del transporte de electrones la que se usaba para fosforilar en ese acoplamiento a la cadena de transporte, que era la fosforilación. Aquí no, aquí es fosforilación a nivel de sustratos. ¿Qué se utiliza? Se utiliza la energía de la hidrólisis de compuestos ricos en energía. Todo este proceso nos lleva a hacer un balance. En la primera parte gastamos 2 ATP. En la segunda parte recuperamos 4 ATP. Por lo tanto, en total nos queda 4 menos 2, 2. Todo el proceso de la glucólisis hasta piruvato implica un balance de 2 ATP y nada más. Si se corta ahora, volvemos a ingresar.